Bueno, en esta segunda entrega les comento entonces lo que fue mi experiencia con Gabriel. Gabriel fue pues mi segundo hijo. Matías tenía 1 año y 2 meses cuando yo me enteré de que estaba embarazada. No fue un embarazo planificado, a diferencia de Matías. Igual tuvo 38 semanas de embarazo, tuvo un desarrollo morfogenético dentro de lo esperado, nació también por cesárea, salió en perfectas condiciones, de inmediato yo me pude ir para la casa, pero Gabriel desde el último trimestre de embarazo mostraba una hiperactividad increíble. Yo realmente no pude dormir nada esos últimos 3 meses de embarazo. Y desde que llegué a la casa con ese bebé, esta historia fue completamente diferente a la de Matías. Este era un bebé que yo alcanzaba a pegar un tetero con el otro en las noches y no lograba que se durmiera. ¿Okay? De hecho, Gabriel poco conoció la cuna porque yo para en medio poder descansar lo tenía que acostar conmigo. Y siempre fue un niño muy, pero muy activo, un niño muy despierto. Él también, pues lo que fue el sentarse, levantar la cabeza, eso lo hizo dentro de los tiempos esperados. Gabriel sí gateó y gateaba muchísimo, como les comento, era un niño súper, pero súper activo. No tenía vocabulario, no tenía lenguaje. Lo que sí tenía era que emitía muchos sonidos. A medida que él fue creciendo, caminó al año, justamente al año, y siempre caminó, es decir, realmente no fue perezoso para caminar, pero Gabriel tuvo unas diferencias con Matías. Por ejemplo, realmente Gabriel no utilizaba los juguetes, para nada, o sea, estaba la cantidad de juguetes ahí, peluches, lo que fuera, él no prestaba atención a nada de eso. La conducta de Gabriel era más de pasear, era estar caminando constantemente. Mientras fue creciendo nos fuimos dando cuenta que tenía una sordera selectiva, porque uno podía llamarlo y él no atendía órdenes de ningún tipo. De hecho, llegó un momento que yo llegué a pensar que de verdad estaba sordo. Pero nos dábamos cuenta que frente a los sonidos muy altos, principalmente la música, eso producía un efecto de él de detenerse inmediatamente, colocarse las manos en los oídos y quedarse completamente rígido. Tenía esa conducta muy, pero muy acentuada. Otra conducta que tiene Gabriel es con respecto a la comida. Gabriel sí, siempre comió de todo, pero no tiene sentido de saciedad. Es decir, Gabriel puede comer sin parar hasta que llega un punto que obviamente su estómago no puede más, se vomita y él sigue comiendo indiscriminadamente. Y esa fue una conducta que me la empezaron a señalar en el jardín guardería en el que estaba, porque se ponía a llorar cuando terminaba de comer porque se le quería comer la comida a los amiguitos. También me señalaban las maestras que tenía esa conducta de todo el tiempo estarse paseando y que inclusive parecía que estuviera jugando con otra persona, ¿ya? Y tenía una risa que era una risa como estruendosa, no hacía caso en lo absoluto y esa hiperactividad constante, ir y venir, ir y venir. Mientras más tiempo pasó, Gabriel comenzó a mostrar otros síntomas, que es caminar de puntillas. Eso se le llama caminata estilo bailarina. En algunas oportunidades lleva las manos hacia atrás, todavía es una conducta presente en él, y si está muy pero muy estresado, puede ser que se mesa o que aletee. Otra particularidad que tenía, que ya la estoy superando en estos momentos, y la tuvo desde bebé de brazo. Yo no podía ir a misa con Gabriel, porque en lo que el padre comenzaba a hablar, Gabriel empezaba a gritar. Ese era cuando estaba muy bebé. Y ya cuando estaba un poquito más grande, era que se ponía a llorar y decía que quería salir de allí. Era el mismo punto. El sonido fuerte parece que lo estresa, no es capaz de tolerarlo. Y esa es una conducta muy puntual en él. Otra cosa que tenía que llamaba mucho la atención era que cuando Matías se ponía rígido porque algo no le parecía, no le gustaba, Matías tenía un tono de voz muy agudo y emitía unos chillidos, pero muy agudos. Y eso a él le causaba tanta molestia que la reacción que tenía era pegarle, de inmediato. O sea, él no decía nada y le pegaba. Y si él continuaba en esos chillidos, le seguía pegando y empezaba a llorar. Eso era como un efecto dominó en él. Y también se le notaba con otros niños. Si él veía niños llorando, él la reacción que tenía era de irle a pegar al niño. Y si el niño seguía llorando, eso hacía que él llorara. Cuando a Matías le dieron el diagnóstico, Matías tenía 4 años.
Gabriel, cuando yo lo llevé con esta misma terapeuta, especialista en trastornos del desarrollo, que es una psicólogo, él tenía 2 años y medio, estaba mucho más pequeño. Entonces, bueno, lo llevé porque definitivamente Gabriel estaba mostrando un desarrollo atípico, un desarrollo pues diferente, y eso justificaba también hacerle una evaluación. Y bueno, la doctora, cuando le hizo todas sus baterías de pruebas, efectivamente se dio cuenta que también Gabriel tenía autismo y tenía, bueno, tal vez más síntomas clásicos que los que había presentado Matías. Adicional, también tenía déficit de atención con hiperactividad y la doctora decidió referirlo con neuropediatría. Y cuando el doctor lo evaluó, pues sí, efectivamente él tiene una condición que permanece todavía presente en él, que se denominan paroxismos. Entonces, bueno, en ese momento, cuando ya Matías tenía 4 años, pues yo me encontré en la realidad de que ahora no era solamente uno, sino los dos que compartían esta condición.